Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y que os traigo hoy? La campaña a la sombra del titán loco, por fin. Por fin, gente, estamos con la que, bueno, para muchos y para mí también, si quiero ser objetivo, es la mejor campaña hecha hasta ahora en Marvel Champions. Yo ya siempre digo que no puedo elegir porque todas me han dado muchas cosas, ¿vale? Pero que de algún modo, en cuanto a construcción de campaña, posiblemente esta es la mejor. Ah, la campaña nos dice que metamos violación de seguridad en el deck y que pongamos en juego asegurar la plataforma de aterrizaje. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquillo antes de Warlock y luego entramos con el cómic para ambientar y luego empezamos, ¿vale? En cuanto a Warlock, como sabéis, no me gusta jugar con más de una carta básica con Warlock porque me gusta exprimir al máximo magia de combate, porque con mesa montada es la mejor habilidad de todo el juego. O sea, robas dos cartas, te enderezas todos los turnos, ¿vale? Entonces es una auténtica locura, además de que, o sea, robas dos cartas, te enderezas y haces o dos daños, o quitas dos de amenaza, o curas a un aliado, o ganas más uno en todas tus stats. Una locura, gente, no tiene más. Entonces, me gusta jugar solo con una carta básica. Es prácticamente el mismo deck que os traje de Warlock Immortals, que lo que hace es jugar con unos aliados que una vez plantados en mesa no salen de juego, ¿vale? O sea, no salen de la mesa, se curan mucho. Pero tengo algunos cambios porque he conseguido a Doctor Extraño, entonces hay cartas que puedo meter como el Hechicero Supremo, como la Enfermera de Noche, que es más barata que el equipo médico, y algún cambio más hay por ahí. Quiero seguir manteniendo pedir ayuda porque diréis, ¿por qué juegas pedir ayuda si lo que busca es un aliado vengador y no tienes aliados vengadores en el deck? Porque esta carta con el mundo alma lo que te hace es que te dequea todo el mazo. Entonces tú, una vez que dequeaste todo el mazo, le pones contador al mundo alma. Y en según qué ocasiones os puede salvar el culo, gente. Entonces, de primeras, no es la mejor carta del mundo, pero me gusta tener esa posibilidad, ¿vale? Porque en este escenario posiblemente no lo necesitemos, pero para otros a lo mejor es bastante importante. También metí a Kalú y no sé si hay alguna carta más por ahí. Como veréis, es todo coste 2, bueno, voy a empezar a barajar y así. Es todo coste 2 y coste 1 y coste 0, pero excepto Coulson, que es el único coste 3. ¿Por qué? Pues porque no jugamos con los recursos dobles. Entonces tenemos que ir a una curva muy agresiva, ¿vale? Una curva muy baja. Y nada, vamos aquí con la sombra del titán loco. Vamos a, esto ya lo tengo barajado, corto, ponemos en alter ego y la sombra del titán loco nos dice: Santuario, el poder absoluto está al alcance de mi mano. Ya poseo 4 de las 6 gemas del infinito. ¿Qué se sabe de las otras 2? Ignoramos el paradero de la realidad, de la gema de la realidad, dice Fauces. Ojo, fijaos cómo enlazan aquí la trilogía de campañas, ¿no? En la primera era Cráneo Rojo con la gema de la realidad, que está en la Tierra, esa gema. Y sí que saben que han hallado la gema de poder en Sapiencial. ¿Por qué? Porque la campaña de Guardianes trataba de la gema de poder que había quedado a resguardo de Cosmo y la gente Sapiencial una vez derrotemos a Ronan. Vale, que nosotros aquí no lo pudimos hacer, pero vosotros en casa estoy convencido de que en algún momento habéis podido derrotarlo. Nos dice Thanos: entonces te llevarás un batallón a Sapiencial y me conseguirás esa gema. Entonces, digamos que un poco esta campaña, por eso yo también, ¿cómo decir? Joder, no me sale ahora la palabra. Recomiendo jugar primero las otras dos, porque esta lo que hace es un poco recoger los frutos de las dos anteriores, y ahora juega con el hecho de que nosotros los jugadores sabemos que hay una gema de poder en la Tierra y otra gema de poder en Sapiencial, y lo que va a hacer Thanos es ir a por ellas, ¿vale? Entonces este primer escenario es un ataque a Sapiencial que tenemos que defender con Warlock. Guardianes, yo Cosmo, atacan a nosotros, enviad ayuda. Vale, pues aquí tenemos al señor Cosmo, que está defendiendo Sapiencial, porque vienen a por la gema, el señor Fauces. Fauces Negras lidera el asalto a Sapiencial con el propósito de conseguir la gema del poder custodiada en su interior. Asegurar la plataforma de aterrizaje. Están llegando. Cosmo y el cuerpo de Sapiencial están haciendo lo posible por evitar que aterricen más tropas de la Orden Negra en la estación, pero necesitan ayuda. Esto empieza con 3 de amenaza. Cuando se derrote esta carta le damos la vuelta. En esta campaña no tengáis miedo en derrotar los planes secundarios y todo lo que os plantea la campaña, porque premia mucho mejor al jugador que Guardianes, ¿vale? En la campaña de Guardianes a veces incluso os da penalizaciones, aquí no, son bastante todos premios bastante tochos, o sea, siempre recomienda, vamos a meter la obligación que ya me olvidaba. Entonces, esa es una de las cosas que os diría. La otra, de cara a condicionantes de victoria, hay que dejar el plan 1B
que no pase al 2B, ¿vale? O sea que el primer plan debería quedar siempre ahí. Y la otra condicionante de victoria es derrotar este plan secundario. Entonces, bueno, nos vamos a marcar eso como objetivos prioritarios a mayores de tener que acabar con fauces negras. Y vamos allá. Esto se da la vuelta cuando se muestre esta carta. Descarta cartas hasta que salga un hechizo, que va a ser este, y se baraja. Vale, manipulación. Entra el juego con 2 contadores. Vamos a ponérselos ya. Esta manipulación del señor Fauces. Respuesta obligada. Después de que se quite el último contador de invocación de manipulación, descártala. Descarta una carta de tu mano al azar, quedas confundido. Ok, Fauces. Bueno, los contadores se quitan con la interrupción obligada de Fauces, ¿vale? Que cada vez que se va a activar contra nosotros le quitamos un contador a los hechizos que hay en mesa. Vale, pues el plan principal va a empezar con 1 de amenaza. Y vamos a empezar la partida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá. Vamos 6. Hombre, mundo alma. Hombre, sentidos místicos. Perfecto. ¡Guau! Capa de Warlock. Son demasiadas, os diría. Demasiadas cartas ahora mismo. Demasiadas cartas buenas, quiero decir. Nos vamos a quedar un poco estancados. Por 2. Mejor la capa. Perdón, me voy a poner ya en versión de héroe. Por 2 juego la capa. Ahora voy a intervenir de 1. Se quedan 2. Ahora juego la magia de combate. Esta es una de las razones por las que solo tengo una carta básica en este deck, porque siempre tengo opciones, múltiples opciones de jugar magia de combate de diferentes maneras. Es muy importante para mí, poder activarte la magia de combate e incluso tener más de una opción siempre, para poder elegir si quieres intervenir, si quieres chetarte, si quieres hacer daño, vale, entonces para mí es muy importante. Entonces me descarto esto. Al descartar la del liderazgo, lo que hacemos es ganar +1 en todas nuestras stats hasta el final de ronda, no de fase, ojo. Agotamos a la capa de Warlock para enderezarnos, intervenimos de 2, cuando se derrote esta carta, da la vuelta y aquí tenemos al señor Cosmo. Vale. De momento me lo voy a guardar, voy a reservarlo solo para intervenir y el jugador inicial toma el control de Cosmo. Cosmo no se cuenta como para el límite de aliados y cuando Cosmo abandona el juego lo retiramos. Y estas 2 me las voy a guardar en mano. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Uf. Este héroe es Dios, gente. 2 de amenaza. El villano se activa contra nosotros. Quitamos un contador. Nos vamos a defender porque defendemos de 3. ¿Vale? Defendemos de 3 porque hemos jugado la innovación y además es hasta el final de ronda. Ataca de 1. Descarta una carta de tu mano al azar. No, Dios. No, por favor. Tenemos demasiadas cartas buenas aquí. La 4. 1, 2, 3, 4. Sentidos místicos. Bueno, siempre se podrá recuperar. Vale, no nos hace daño. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, descarta una carta de tu mano al azar. No me lo creo. La 2. 1, 2. Tomo otro. No me lo creo. Nos acaban de reventar, gente. Nos acaban de reventar. Vale. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a descartarnos de esto. Nos enderezamos. Pegamos de 2. Cae derrotado. Intervenimos de 2. Daño en Cosmo. Voy a reservar esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Enderezamos. Una amenaza. El villano se activa contra nosotros. Quitamos un contador. Descarta otra carta de tu mano al azar y quedamos confundidos. O sea, yo no sé cuántas cartas va a querer descartarnos este hombre de primeras, pero ojo,
Al azar, que va a ser la 1. María Gil, ok. Y nos ataca ahora. Defenderíamos de 2. Creo que no lo voy a hacer. Ataca de 1, de 2 y de 3. Nos hace 3 daños. Carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta, quita un contador de invocación que no hay. Si no hay ningún entorno, hechizo en tu zona de juego, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte el entorno hechizo. Pon en juego esa carta en tu zona de juego. Vale, pues a ver qué hechizo nos sale. Vale, esto. Y mi duda es, ¿se pone en juego o se muestra? Entonces, si no hay ninguno, descarta hasta que se descarte, pone en juego. Vale, pues como se pone en juego, nos hace la oleada. Así que entra en juego con 3 contadores la pacificación. Después de que se quite el último contador, agotas todas las mejoras y quedas aturdido. Ok, 3 contadores. Vale, nos toca. Nos toca. Vamos a intervenir para quitarnos el confundido. Vamos a descartar esto para ganar +1. Nos enderezamos. No me interesa el daño de momento. Voy a jugar Mundo Alma. Vamos a pegar de 2. 1 y 2. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Una amenaza. El villano se activa. Se va a 2 contadores. Nos vamos a defender. Ahora mismo defendemos de 3. Ataca de 1, de 2 y de 3. No nos hace daño. Carta de encuentros. Descarta una mejora, un apoyo. No, pero ¿qué pasa con el descarte hoy? ¿Qué pasa con el descarte hoy? Madre mía. Chao, Mundo Alma. Madre mía. Ok, vale, pues nos toca. Nos toca, gente. Voy a jugar Investigador Sagaz. Vamos a intervenir de 2. Esto se va. Daño derivado en Cosmo. Me voy a descartar de esta. Me enderezo. Pego de 2. Se va a 4. Y por 2 voy a jugar el Hechicero Supremo. Vale. Probamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque ahora tenemos el Hechicero Supremo. Robamos una carta más. 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos. Damos turno. Esto se va a 1. Esto salta a 1. Nos vamos a defender con Cosmo. Ataca de 1, de 2 y de 3. Cae derrotado Cosmo. Se retira el juego. Y carta de encuentros que va a ser oleada. Esto entra con 4 contadores. Como tiene el fueguito azul, le voy a poner esto. Yo creo que va bastante guay tematizado. Se ve más o menos, ¿eh? Bueno, hay 4 ahí, ¿vale? Tenéis fe en mí. Y tiene oleada, que va a ser otra rociada de escombros que entra con 3. Le vamos a cambiar los escombros, yo que sé, naranja. 3 contadores, para que también así a simple vista veáis que cada uno hace cosas diferentes, ¿vale? Y, perdón, esto tiene oleada también, ¿no? Porque es cuando se muestre. Maravilloso. Y la obligación. Pues me voy al alter ego y me quedo agotado. Quitamos la obligación. Pues bastante durete este tío, ¿eh? Para empezar. Nos toca. Me voy a dar la vuelta.
por 1. Voy a jugar la salvaguarda. Le hacemos un daño al villano. Se va a 5. Voy a descartarme pedir ayuda para enderezarme, ganar +1. Vamos a pegar de 2. Vamos a descartar una para jugar el chaleco. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enderezamos y damos turno. Una amenaza al plan principal. El villano nos ataca. Ahora mismo defendemos de 4, si no recuerdo mal, porque tenemos +1 del pedir ayuda y otro del chaleco. Yo creo que me voy a defender. Antes de eso, interrupción. Esto se va a 2. Esto se va a 3. Esto se quita. Quita el contador. Agota todas las mejoras que controles. Vale. Estas van a dar un poco igual. Aquí es agotar todo. Y quedamos aturdidos. Vale. Estamos diciendo que hemos defendido de 4, ataca de 1, de 2 y 3. No nos hace daño. Y perfidia. Perfidia, interrupción obligada. Salvaguarda cósmica. Cuando se muestre una carta de perfidia, anula los efectos y descarta salvaguarda cósmica. Vale, nos toca. Por 2 vamos a jugar sentidos místicos. Por 1 voy a jugar magia cuántica, que creo que solo tengo una magia cuántica en el deck, ¿no? O sea, aún me queda otro para cogerme el alma. Pero tengo sentidos místicos también. Porque podría coger de un modo u otro también. Robar 3. Pero me queda un plan secundario en mesa. Y no sé si en este momento del turno podría darlo derrotado. Ya hay bastante plan secundario aquí. De hecho, no sé si quedarían. No sé si quedarían. Voy a jugar una magia cuántica para robar sentidos místicos. No, para robar la gema del alma, que la tengo aquí, el mundo alma. Bueno, magia cuántica lo que hace es que eliges una carta de tu pila de descartes y añades esa carta a tu mano, ¿vale? Mundo alma, pagamos 1 y la bajamos. Y vamos a dar turno. Tenemos muy buena mano, muy buena mesa montada ya, o sea que tampoco estoy muy preocupado. 2, 3, 4, 5 y 6. A ver qué nos ha tocado ahora. Halcón, despejar la zona, magia cuántica, hechizo escudo. Nada, perfecto, gente. Está muy controlada la mesa. Muy controlado. Esto se va a 3. El villano se activa contra nosotros. Va a 2. Va a 1. ¿Esto qué hace? Hace 2 daños a cada personaje. 4 a tu superhéroe. Bueno, el tema ahora que más surge es el daño. Nos ataca este hombre. Ataca de... No nos defendemos. Ataca de 1, de 2, de 3 y de 4. Vamos a jugar hechizo escudo.
Descartamos 4. 1, 2, 3 y 4. No nos hace daño. ¿Qué he descartado? Nada, bien. Y ahora... Carta de encuentros. El villano y todos los esbirros te atacan. Vale, pues ahora sí que hay que defenderse. Defendemos de 3. Ataca de 1, de 4. Tiene buenos aumentos, fauces negras. O sea que nos comemos un daño. Y nos toca, gente. Nos toca. Vale, vale. Primero. Por 1 vamos a jugar magia cuántica. Curamos de 1 a nuestro héroe. Con la magia cuántica me voy a recuperar. ¿Dónde está? Quiero el otro sentido místico que andaba por aquí. Sentido místico. A ver. Sentido místico. Aquí está. La ponemos en nuestra mano. Vale. Ahora por 2 voy a bajarme el sentido místico. Me voy a descartar de despejar la zona. Quitamos 2 de amenaza. Se queda en 1. Me enderezo. Robo 2. 1 y 2. Voy a atacar para quitarme el aturdido. Y ahora nos van a entrar otros 2. Nos vamos a 5 daños. Bueno, ni tan mal. El a por ellos ahora lo puedo descartar, no me interesa. Total, voy a robar carta de encuentros adicionalmente. Y vamos a dar turno. Entonces robamos 1, 2, carta de encuentros. Gema en el alma. Vamos a ponerle, yo creo que el naranjita, ¿no? Lo que más le cunde. Después de que se acaben las cartas de tu mazo, coloca un contador de alma sobre esta carta. Vale, entonces son 2. Vamos a barajar. Y bueno, ya veis, ¿no? Por lo que me gusta tanto Warlock. Primer ciclo, buscar estas 4 mejoras. Si luego a mayores puedes bajarte estas 3, pues también. En este caso lo hemos conseguido. ¿Hay alguna mejora más? Yo creo. Bueno, o apoyo, por lo menos la enfermera, alguna cosilla más hay por ahí. Y nada, y ahora es controlar mesa, gente, sin más. Lo que pasa que hemos tardado un poquillo porque este maldito nos ha descartado bastante al principio, cuando no teníamos mesa montada además. Hemos tenido que sacrificar algún turno para bajarnos las mejoras que nos habían descartado. Pero bueno, bien. Es un tipo con muchos recursos, ¿vale? Por eso me gusta tanto Warlock, muy versátil. Dependiendo del escenario que sea, siempre va a tener alguna solución. Cortamos y robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos. Damos turno. Esto se va a 2. Ahora esto se activa. Nos va a hacer 2 a cada personaje que controlemos. O sea que nos vamos a 5 daños. Vale. Quitamos. Y ahora nos ataca. Vamos a defendernos. Ataca de 1. De 2. No nos hace daño. Carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta, quita un contador de invocación sobre cada entorno hechizo. Se quita 1. 4 a nuestro superhéroe. Uf, madre mía. Vale, nos vamos a 9. Y esto se descarta. Y tenemos por aquí otro, que va a ser guardia. Cuando se derrote esta carta al villano, una carta de estado duro. Infantería de la Orden Negra. Vale, pues nos toca. Nos toca. Por...
por una. Y dos. Creo que voy a bajar la vara kármica. Me voy a descartar de la carta de liderazgo. O sea que gano +1 en todas mis stats. Me enderezo. Robo 2 cartas. 1, 2. Por 1 y 2. Juego a María Gil. Quito una amenaza. Robo una carta. Por 1 voy a jugar el entrenamiento defensivo. Entra con 2 contadores. Es muy importante esa carta. Una vez estamos en mid-game. Y a este hombre me lo voy a quedar. Me voy a ir a Alter Ego. Voy a agotar el mundo alma. Le voy a quitar un contador. Me cubro todo el daño. Perdón, no utilicé a Warlock. Vale, estaba así. Y creo que lo que voy a hacer es pegar aquí de 2. Vale, pego de 2. Y ahora me quedaría así. Pego de 2 porque gané +1 en los stats por haberme descartado de esta. Esto de momento no lo vamos a utilizar. Solo lo vamos a utilizar para el escudo místico. Y aunque me duela, voy a quitar esto porque me quiero asegurar de que eso no salte. Y hago un daño aquí. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora son muy importantes las salvaguardas cósmicas para quitar perfidias. Y recemos porque eso no salte, ¿vale? Vamos a enderezar. Vamos a colocar esto bien. Vamos a dejar, yo creo, por aquí las mejoras de Warlock. Esto puede ir así porque total no hay que agotarlas. Y por aquí, pues, las demás mejoras, ¿vale? Yo creo que así se ve bien, igualmente. Enderezamos todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una amenaza, por favor, esto que nos salte. Amenaza planifica de 2. Vale, y una 3. Carta de encuentros. Pues otro guardia con infantería. Y hay que darle otra carta de estado duro. Ok. Vale. Nos toca y ahora empieza el show, gente. Ahora empieza el increíble show. El increíble show. Me voy a dar la vuelta. Voy a descartar a... Voy a pegar aquí de 1. Se va a 3. Voy a descartar a Ángela. Al descartar a Ángela hacemos 2 daños a un enemigo. Que va a ser al otro. 1 y 2. Por la magia de combate es todo esto, ¿vale? Entonces ahora nos enderezamos. Robamos 2 cartas. 1, 2. Vale. Vamos a pegar de 1. Le tenemos que dar un estado duro al villano.
Ah, bueno, este seguro sí que lo quiero jugar. Vamos a pagar una. Vamos a pagar... Dos. Y vamos a pagar 3. Vamos a bajar a Agente Coulson. Después de que Agente Coulson entre en juego, busca una planificación en tu mazo en tu pila de descartes. La pones en tu mano. Respuesta rápida. Barajamos. Ups. Se nos cuela así la enfermera. Vale, lo que quiero hacer es quitarme al otro infantería ya, porque así no se le acumulan los estados duros, ¿vale? Entonces solo se le podría colocar uno. Aunque son muy buenos interviniendo estos dos aliados. Y a lo mejor le puedo quitar el duro para el siguiente turno. Podría ser una buena opción, ¿eh? Vamos a intervenir de 2. Se queda en 2 esto. María cae derrotada. El combo también es bastante interesante. La salvaguarda es bastante interesante. Creo que podríamos comer algo de daño también. Vamos a intervenir de 2 con... Es que no quiero que eso pase, gente. No quiero que eso pase. Aunque me tenga que comer 2 a mayores y no hacerle daño en un turno, pues tampoco pasa nada. Por 1 sé que quiero jugar la salvaguarda. Puedo coger algo de aquí. Podemos coger... por 1... No hay gran cosa aquí, la verdad, ahora mismo. No, me voy a quedar esas cartas en mano. Me las voy a quedar. 1, 2, 3, vamos a dar turno. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos. Damos turno. Una amenaza. Ahora el villano nos va a atacar. Nos vamos a defender. Defendemos de 3. Ataca de 1, de 2 y de 3. No nos hace daño. Nos comemos 2 de la infantería. 1, 2. Carta de encuentros. Que es un entorno. Vale. Vamos a poner entrenamiento aquí. Porque se sigue viendo. Tiene 3 contadores de invocación. Vamos a ponerle... Creo que antes le pusimos el naranja, la rociada de escombros. Oleada. Y es una perfidia que anulamos con la salvaguarda cósmica. Ok. Nos toca. Así que... Vamos a ganar +1 en stats. Y nos enderezamos. Robamos 2. 1 y 2. Pegamos de 2. Cae derrotado. Le ponemos estado duro al villano. No hay que ponérselo porque no se pueden acumular estados. De un modo u otro, yo creo que es que ya salieron todas. Ya salieron todas. Vale. Entonces ahora nos interesa magia cuántica. Por 1 voy a jugar una magia cuántica para cogerme la salvaguarda.
Creo que no hay ninguna otra. No. Vale. Ahora jugamos salvaguarda pagándolo, pues no sé, gente. Con el rayo kármico. Vamos a seguir montando, así que por 2 vamos a jugar la respuesta rápida para hacer ya el combo con Coulson y nos vamos a quedar así. Vamos 1, 2. No, de hecho también voy a atacar con Coulson para quitar el estado duro, ¿vale? Le hay que poner un daño aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a enderezar. Una amenaza. El villano nos ataca. Vamos a poner a 2 los escombros. ¿Me defiendo? Creo que no. O sea que voy a jugar... Bueno, espérate. Ataca de 1. De 2. Yo creo que por 2, quedando las cartas que quedan, me las puedo comer. O no, porque tenemos el entrenamiento. Dejo el entrenamiento. Descarto 2. 1 y 2. No nos hace daño. Carta de encuentros. ¿Qué va a ser? Plan secundario. Cuando se derrote esta carta, se busca un esbirro, ¿no? Vale, esto entra con 2 de amenaza. 1 y 2. Vale. Pues nos toca. Pues nos toca. Por... Voy a intervenir de 2 aquí. Esto cae derrotado. Cuando se derrote esta carta, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descarte un esbirro. Vale, queda giganta. Pues se pone en juego. Tiene ataque veloz. Me voy a defender para que no me haga el ataque veloz y no me haga daño. Entonces no me deja aturdido porque ataque de 2, defiendo de 3. Esto se coloca aquí. Ponemos un +1. Joder. Y se baraja. Vale. Pues madre mía. Qué cantidad de cosas. Mira que fauces negras es fácil, gente. No sé cómo me está durando tanto. Pero bueno. Después de que se ha hecho esa... Aún puedo jugar el investigador sagaz, ¿eh? Lo podemos agotar. Y aún hay que hacer la respuesta rápida ahora. Bueno, es que son demasiadas cosas. Vamos a ver. Paso por paso. Se ha derrotado el plan secundario. O sea que ha entrado esta tipa y ha entrado con ataque veloz. Se ha barajado, se pone el +1. No nos ha hecho daño. Ahora hay que poner +1 aquí. Esto cae derrotado. Después de que un aliado que controle sea derrotado, descarta respuesta rápida. Pone en juego ese aliado. Desde tu pila de descartes, inflígele un daño. Vale, pues esto iría aquí. Entonces salta esto. Esto va a la pila de descartes. Entonces entra con un daño encima Coulson. Cuando Coulson entra en juego, buscamos una planificación y la añadimos a nuestra mano. Entra con un daño. Vamos a intervenir de 2. Daño en Coulson. Vale. Vale. Vamos a agotar el entrenamiento y quitarle un contador para coger una carta de evento de protección, que va a ser el escudo. Y lo añadimos a nuestro mazo y lo barajamos. Vale. Entonces, por 2 jugamos respuesta rápida. Por 1 voy a jugar magia cuántica. Así que me voy a buscar el rayo kármico. Ahora me voy a descartar de enfermera de noche para curar 1 de daño a un aliado. Enderezo. Robo 2. 1, 2.
Por 1 y 2 juego rayo kármico. Infligele 4 a un enemigo. Y descartar cartas para hacer, pero no quiero porque tengo aquí el escudo. Voy a pegarle. Se va a 5. Cae derrotada. Entonces, ahora creo que me lo voy a quedar. A por ellos. Al final no robé carta con investigador sagaz. Es que fueron demasiadas cosas este turno. Bastante locura. Es bastante heavy, este mazo. No es para principiantes, gente. Yo sé que muchos de vosotros ya manejáis de sobra, pero bueno, la gente que está empezando, este deck no es para vosotros. 1, 2, 3, 4, carta de encuentros, contador en el mundo alma, barajamos. Vale, bueno, pues ahora ya tenemos la mesa de una manera increíblemente montada, o sea que diría que es prácticamente imposible que este señor nos gane. Lo único que me da miedo es ese +1 y en 6 el umbral salta del plan principal y habría que dejarlo en el plan 1B según la campaña para que nos dé cierta ventaja al siguiente. Y es algo que me gusta, ¿no? Jugarlo al máximo de bien posible la campaña. Y, joder. Y es el tema de los místicos, ¿no? Que al final son barajas lentas porque es, joder, es control y tal. Y bueno, pues no sé cómo decir, no es lo más inmediato. Pero bueno, sobre todo en campaña me gusta mucho jugar control también porque también así ves los escenarios, ves lo que hace Fauces, ves lo que hacen el resto de escenarios que vendrán. Si no, siempre se te queda un poco, no sé, si acabas muy pronto con ellos te queda mal sabor de boca, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enderezamos. Y bueno, esto ya, o sea, si nos gana, me retiro de Marvel Champions. O sea, es imposible con la de cosas que tenemos en mesa que este tío nos pueda ganar. Entonces, damos turno. Esto se va a 2. Espero no haberme olvidado de ninguna disparada y tal, pero bueno, esto se va a 1. Ahora nos ataca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nos vamos a defender. Ataca de 1, de 2. Voy a descartar el hechizo de escudo. Descartamos 2. 1, 2. No nos hace daño. Carta de encuentros. Perfidia. Descartamos la salvaguarda. No se cumple. Carta de encuentros. Plan secundario. Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe elegir entre sufrir 2 o colocar 2 de amenaza sobre esta carta. Vamos a colocar simplemente 3. Vamos a comer 2. Y nos toca. Nos toca. Ese está a 6. Vale. Vamos a intervenir aquí de 1. Se va a 2. O sea, fijaos ahora los turnos que tiene Warlock, tremenda locura. Vamos a intervenir de 2 con Coulson. Esto cae derrotado. Bueno, no os lo he leído, vale. Sobrecarga el reactor. Las tropas de Fauces han asaltado la sala de máquinas de Sapiencial y han iniciado la sobrecarga del reactor principal. Pero en un turno, ayudados por Coulson, lo hemos solventado. Daño aquí. Ahora, creo que voy a descartar. Voy a descartar. Bueno, va a dar igual, va a dar igual. Se solapan, sí. Descarto esta, que es justicia, o sea que quitamos 2 de amenaza. Enderezamos a Warlock, robamos 2 cartas, 1 y 2. Y ahora, por 1, vamos a jugar la salvaguarda. Por... por 1, curamos 1 a un aliado. Y jugamos ataque mágico. Hacemos 5.
El hijo enemigo descarta hasta 5 cartas y le haces un daño por cada carta descartada. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, está a 12, 14 pasa. Y le hacemos otro... Yo creo que no. Por 2 yo creo que es mejor jugar... no, porque nos va a entrar la rociada de escombros. Vale, pero entra con dureza. People Troll. Entra con duro. Y vamos a atacar de 1, se va a 13. Y lo dejamos ya calentito, calentito para la siguiente. Vale, robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero antes de eso dejadme ver. Vale, que tengo aquí el hechizo escudo. Vale, esperad. Antes de robar y antes de dar turno, lo que voy a hacer es agotar el entrenamiento. Vale, entonces cogemos una carta del mazo, que va a ser este, y lo barajamos. Esto se va ya al descarte para aprovechar bien el entrenamiento. Entonces ahora el hechizo se baraja, porque es bastante importante darle reutilidad a ese escudo, ¿vale? Porque nos va a dar un turno gratis. Y entre que el escudo nos da un turno gratis, esto lo aumenta a 3 por ciclo de baraja, que podemos utilizar el escudo 3 veces, y las salvaguardas nos ayudan con las perfidias, pues si anulas el ataque, si anulas las cartas de entorno, o sea, de encuentros, te queda una mesa completamente controlada. Por eso no hace falta ni stunear, ni aturdir, ni confundir al villano, porque con Warlock te estás defendiendo de otra manera, ¿vale? Vale, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordad que estamos robando 6 en héroe por el hechicero supremo. Enderezamos. Damos turno. Esto se va a 2. No sé si lo cumplí siempre, lo de hacer 2 por el +1. Espero que sí. Ahora este ya nos va a atacar. Se activa la rociada de escombros. Son 2 de daño a cada personaje. Nos vamos a ir a 6. Se le quita el estado duro. Se come 2 y cae derrotado. Después de que un aliado que controle sea derrotado, descarta respuesta rápida, pone en juego ese aliado con un daño encima. Y la respuesta rápida va a la pila de descartes. Después de que el agente Coulson entre en juego, busca una carta de planificación y la pones en tu mano. Sí, estaba leyendo mazo y se me estaba yendo. Vale, esto fue solo por esta activación. Nos ataca, me voy a defender. Ataca de 1 y de 2. No nos hace daño porque defendemos de 3. Carta de encuentros. Plan secundario, entra con 2 de amenaza. 1. Tengo ahí el investigador sagaz muy abandonado porque está súper lejos. Nunca me acuerdo de activarlo. No sé si lo puedo activar en más de una ocasión. Vale, nos toca. Intervenimos de 2. Descartamos hasta que salga un esbirro y lo ponemos en juego, ¿no? Sí. Que va a ser este. Daño aquí. Vale. Joder, va a ponerle duro. De verdad, qué paciencia. Qué paciencia este hombre. Vale. Por 2 vamos a jugar rayo kármico. Hacemos 4. Cae derrotado. Estado duro. Creo que no voy a descartar nada para hacer daño mayores. Vale. Pegamos, quitamos estado duro. Un daño aquí. Vale. Voy a descartar de halcón para curar un daño, pues no sé, en Coulson, por ejemplo. Y entonces ahora nos enderezamos y robamos 2 cartas, 1 y 2. Vale. Como hemos derrotado el plan secundario ahora, es verdad. Podemos robar una carta con el investigador sagaz, que siempre me olvido.
Vale, es que son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas. Ahora, ¿podemos jugar de un modo u otro? ¿O sería demasiada locura? Igual es demasiado, ¿eh? Igual es demasiado ahora mismo. No, no me la quiero jugar. Por 2 voy a jugar a María Gil. Voy a robar una carta. Vamos a intervenir de 2. Daño en María. Como lo he pagado con esto, me curo de 1. Vale. Por 1 voy a jugar la enfermera de noche. Ponemos 3 contadores. Y le pongo 2 ya para curarme de 1. No quiero tener tanto daño encima. Nunca se sabe. Ah, no, no puedo. Ah, sí, sí, sí que puedo. Buah, ya estaba liando. Ya estaba liando pensando que era un cuarto aliado. Y esto me lo voy a quedar en mano, gente. Esto me lo voy a quedar en mano. Vamos a atacar. Atacamos de 1 y esto pasa. Vale. 5, 3 y ponemos al segundo fauces. No debería pasarlo ahora, pero nos da un poco igual. Cuando se muestre esta carta, cada jugador descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentro hasta que se descarte un hechizo y lo ponemos en juego. Vale. Y es la bola de fuego. Bueno, pues a ver cómo manejamos esto ahora. Esto entra con 4 contadores. La bola de fuego es de mis favoritas porque apenas hace... O sea, tarda mucho en activarse. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Carta de encuentros y barajamos. Vale, eso va a 18. Ahora la idea es ir a full daño, gente. Es prácticamente imposible que nos pueda ganar a base de hacernos daño porque tenemos muchos aliados en mesa y tenemos muchas maneras de defendernos. Pero bueno, nunca se sabe. La bola de fuego hay que tener en cuenta, nos va a hacer 4 y ya tenemos 4 encima. Pero siempre tenemos el mundo alma ahí para salvarnos. Esto se va a ir a 2. Cortamos. Vamos a enderezar. Es muy fácil que haya cometido algún error con esta baraja, porque hace tiempo que no la juego y es una de las barajas más exigentes, ¿vale? Por lo menos montada así, es una de las más exigentes de todo Marvel Champions, ¿vale? Son demasiadas cosas a tener en cuenta. Vale, vamos a colocar 2 de amenaza. Se activa, se va a 3. Nos va a atacar. Vamos a defendernos con Pip el Troll, ¿vale? Ataca de 2, de 3 y de 4. Pip cae derrotado. Gracias, Pip. Carta de encuentros. Perfidia. Descartamos. Salvaguarda cósmica. Carta de encuentros. Plan secundario. Entra con 4, 3 y 1. Cuando se muestra esta carta, cada jugador coge una carta al azar de su mano. La coloca boca abajo, debajo de esta carta. Pues va a ser la 4. 1, 2, 3, 4. Va a ser a Kalú. Nos secuestra a Kalú con la violación de seguridad. Y cuando se derrote esta carta se vuelve a la mano de su propietario las cartas que estén boca abajo. Vale. Vale, ok. Ok. Vale. ¿Cómo hacemos esto? No me gustan las cartas que tengo en mano. Vamos a intervenir aquí de 2 con Coulson. Vamos a intervenir de 2 con María. Esto cae derrotado. Vuelve a nuestra mano. María cae derrotada. A Coulson le tengo que poner el daño derivado. Como hemos derrotado en plan secundario, robamos una carta. Vale. Pagamos 2. Vamos a intervenir de 2. Robamos... Perdón, pagamos 1. Intervenimos de 2. Robamos una carta. Vale. Ahora pego de 1. Vamos a hacer un daño en fauces. Me voy a descartar de hacer la llamada. Nos enderezamos. Robamos 2. 1, 2. Uf, qué locura de deck, gente. Vale. Ahora por 1
y 2 jugamos respuesta rápida por 1 juego magia cuántica, me devuelvo salvaguarda a la mano. ¿Qué me descarté para hacer la habilidad? Descarté el buscando problemas, juraría, ¿no? Descarté buscando problemas. Debería hacerle 2 daños más. Pero no me doy cuenta ahora si es exactamente esa. Bueno, mi culpa. Mi culpa. Mi culpa, gente. Por... Voy a ir un poco agresivo. Por 2 voy a jugar a Kalú. Miramos las 5 primeras para coger un evento. 1, 2, 3, 4, 5, que me va a dar igual. Vamos a coger esto. Y esto se baraja. No era la idea, ¿eh? La idea era quedarse con el escudo. Pero bueno, es que ahora lo tenemos muy controlado todo. Tampoco quiero que se alargue en exceso la partida. Entonces, simplemente ahora cortamos. Bajamos salvaguarda. Para protegernos de cualquier perfidia. Pegamos de 1, pegamos de 2, se va a 3 daños. Daño aquí. Y ya estaría. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos turno. 2 de amenaza. El villano se activa. Se va a 2. Defendemos con Kalú. Ataca de 2. De 3 y de 4. Kalú cae derrotado. Carta de encuentros. Plan secundario. Joder con los planes secundarios, de verdad. Vale, esto se va a 3 y cada jugador debe elegir entre sufrir 2 o colocar 2 de amenaza. Nos vamos a ir a 6 daños. Vale. Vale. Vamos a intervenir aquí de 1. Se va a 2. Vamos a intervenir de 2. Agente Coulson cae derrotado. Esto cae derrotado. Robamos una carta. Ahora al derrotarse un aliado, descartamos esto. Entra en juego con un daño. Y al entrar en juego buscamos una planificación. La ponemos en nuestra mano. Vale. Voy a descartar zona de silencio. Quito 2 de amenaza. Enderezo. Robo 2. 1 y 2. Por 1. Juego otra salvaguarda cósmica. Ahora por 2 juego respuesta rápida. Por 1 le hacemos un daño. Y 2 juego a bicho. Ataco con bicho. Se va a 5. Se va a... Esperad. A 5. Ponemos daño aquí. Ataco con Warlock. Se va a 6. Después de que ataques con tu héroe, curas a bicho. Pago una
ataque mágico y hago hasta 5 de daño. Se va a 11, descarto 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, bastante completito el turno, ¿eh? Bastante completito. Vamos a dar turno, robamos 1, 2, carta de encuentros, contador aquí y barajamos. Vale, turnos de locura, gente. Ahora es cuando es prácticamente imposible que nadie te gane, ¿no? Por eso también en esta campaña, en algún momento, contra Thanos y algunos otros, me he quedado sorprendido de hasta qué punto Warlock te puede destrozar, ¿eh? Tiene que montar mesa, tarda en montarla, pero es bastante bueno en su lentitud, ¿vale? Quiero decir, tiene bastante solución a, mientras no está montando mesa, lidiar con todo lo que se le viene, en cuanto al daño, en cuanto a la amenaza, en cuanto a un montón de cosas. Esta partida yo la podría haber terminado muchísimo antes si sacrifico el primer plan, pero no quería, porque quiero cumplir esa condición de victoria, luego la leeremos. Y nada más, cortamos aquí cuántas hay, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, damos turno, 1, 2, el villano se ataca, perdón, se activa, esto se va a 1, esto está enderezado todo, perdón. Vale. Estamos a 6. Voy a defender con agente Coulson. Ataca de 2. De 3. Coulson cae derrotado. Se descarta esto. Coulson entra en juego con un daño. Está a nuestra mano. Carta de encuentros. Vincula esta carta a fauces negras. Evita todo el daño recibido por fauces. Respuesta obligada después de que la abjuración evita al menos 2 de daño en un solo ataque. Descártala. Vale. Vale. Y carta de encuentros es un entorno que es otra bola de fuego. Que entra a 4. Vale. Ok. Ese fuego azulillo. Vale, entonces tiene que ser al menos 2 de daño. Evita todo el daño recibido por fauces. Vale, pues bastante sencillo entonces. ¿Me ves? Voy a intervenir de 1. Voy a descartar de María Gil. Gano +1 en todos mis stats. Me enderezo. Robo 2 cartas. 1 y 2. Pego de 2. Entonces, ahora no se le hace el daño. Después de que la abjuración evite al menos 2 en un solo ataque, la descartamos. Vale, no se le hace ese daño. Y está a 11. Está a 11. Voy a jugar hacer la llamada. Voy a pagar 1 y 2 para jugar a María Gil. Entonces le hacemos 1 al villano, curamos a un aliado, curamos una Coulson, le hacemos 1 al villano, se va a 12. Cuando entre en juego, pon en juego, vale. Vale, entonces sí que la robamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a joya de fastilla que tengo aquí. Al señor Halcón. Bueno, igual no debía haber bajado a María. Bueno, da un poco igual. Vamos a pagar. Vamos a ir al ataque. Es que tengo demasiados aliados en mesa. Vamos a quitarnos a Calú. Pagamos 1. 2. Jugamos a rayo kármico. Le vamos a hacer 4 al enemigo. Se va a 16. Y ahora descartamos hasta 4. 1, 2, 3, 4. Inflige un daño adicional a ese enemigo por cada aspecto distinto que se haya descartado de este modo. 1. Joder, todas de intervención. Pues le vamos a hacer otro daño. Está a 17. Obviamente esto ya está ganado, gente. Pero
Vamos a dejarlo de la mejor manera, por 2. Vamos a jugar respuesta rápida. Dejamos el combo listo. Y vamos a pegar con bicho, por ejemplo. Si vaya a 18, vamos a poner daño a bicho. Vale, y un poco hasta aquí, una horita ahora mismo de partida aproximadamente, aunque bueno, tuvimos la introducción de toda la campaña. Y nada, ya veis, al final es muy sencillo ganar con Warlock, pero es muy complicado manejar todas las variantes que hay en mesa. Pero bueno, espero no haber cometido ningún error. Warlock es de esos decks que facilita mucho que se puedan cometer algunos errores, que te saltes alguna trigger. De hecho, juraría que al menos una vez no he hecho la respuesta de investigador sagaz. Y no sé, algún error que habrá podido... Bueno, no es error, ¿no? Por ejemplo, hay que diferenciar entre cuando cometes un error de reglas, que a lo mejor te está saltando algo, o cuando pues te saltas una trigger que simplemente, pues oye, no has aprovechado de todas las opciones del deck, ¿no? Pero bueno, al menos alguna de las opciones sí que me la he saltado, de investigador sagaz. Y nada, un poco hasta aquí, creo que tengo por aquí la hoja de campaña y lo he estado haciendo un poco de memoria, pero juraría que en el escenario 1, victoria, si el plan secundario, asegurar la plataforma de aterrizaje, que era la carta que nos daba Cosmo, vale, ha sido derrotado, se añade Cosmo a la reserva de campaña, o sea que para algún otro escenario del futuro seguramente tengamos a Cosmo. Y la segunda condición de victoria era que si se ha completado la etapa 1B de ataque sapiencial, se añade la violación de seguridad a la reserva de campaña. La violación de seguridad era esta carta, que nos pidió que la emitiéramos. Como no ha pasado de la etapa 1B, hemos conseguido evitar la violación de seguridad, ¿vale? O sea que esta violación de seguridad que se ha hecho ahora en el modo historia, digamos, en sapiencial, se ha quedado ahí, ¿vale? Hemos conseguido frenarla y no va a seguir avanzando en otros escenarios. O sea que nada, un poco hasta aquí. Veremos qué sucede en esta historia después de haber frenado el ataque a sapiencial. La verdad, muy contento de poder iniciar esta campaña. Muy contento de poder traeros el que para mí es el mejor héroe de Marvel Champions, el que más me gusta jugar. Y nada, un poco hasta aquí la baraja. Espero esta semana poder traeros el segundo escenario y, como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.